Pasamos a la siguiente moción presentada por el Grupo Ciudadanos con registro 17.565. ¿Tiene la palabra el señor Vasco? Muchas gracias, señor Vasco. Gracias, señor presidente. Para Ciudadanos, la prioridad de esta corporación debe ser la búsqueda del bienestar de nuestros vecinos y para ello es esencial implementar cuantas medidas sean necesarias para terminar con la lacra del desempleo. Nuestro municipio sufre una tasa de paro registrado superior al 27%, por cuanto en septiembre se han actualizado los datos, y contamos con 4.986 desempleados menores de 25. Además, se manifiesta una importante desigualdad entre hombres y mujeres. Entre hombres menores de 25 años hay 283, mujeres 206. Entre 25 y 45 años hay 1.023 hombres y 1.400 mujeres. Y en más de 45, 799 y 1.258 mujeres. Una situación que no solamente afecta a estas personas que están desempleadas, sino también a las personas de su entorno más cercano, quienes en muchas ocasiones se ven obligados a prestarles ayuda económica o de otra naturaleza para subsistir. Las ayudas sociales que prestan el Ayuntamiento y las demás instituciones públicas y privadas sirven para paliar la situación de precariedad actual, pero no son las idóneas y tampoco suficientes para dar una solución definitiva al empobrecimiento que conllevan estas cifras de paro. En Ciudadanos Mairena estamos convencidos de la necesidad de afrontar el problema del desempleo desde todos los ámbitos, creando una base de datos de demandantes y oferentes de empleo en el municipio, gestionando la formación laboral para adaptarla a las necesidades reales del mercado de trabajo y gestionando de manera adecuada la bolsa de empleo municipal. Las competencias de empleo del municipio permiten desarrollar una base de datos más ambiciosa que la actual, en la que, conforme a unos criterios objetivables, se comunique individualmente a cada usuario la existencia de una oferta de trabajo pública o privada ajustada a su perfil personal y profesional. Para llevar a cabo esta iniciativa será imprescindible coordinarse con las asociaciones empresariales y comerciales de la ciudad, de modo que para sus integrantes sea sencillo y efectivo publicar su oferta a través de los servicios de empleo municipales. Para incentivar su uso, además de facilitar su difusión entre oferentes y demandantes de empleo, será necesario bonificar las contrataciones que se efectúen a través de citados servicios, con rebajas en impuestos, tasas y precios públicos municipales durante el tiempo que perdure la relación laboral. Nuestro municipio gestiona programas y cursos de formación para desempleados que rara vez se consensúan con quienes crean o mantienen puestos de trabajo en el municipio, los empresarios, profesionales y autónomos, desarrollando iniciativas bien intencionadas que finalmente no cristalizan como debieran. Para Ciudadanos, la formación debe realizarse a demanda, es decir, conforme a necesidades del mercado laboral y permitiendo la autoorganización del desempleado a través de la monetización de las subvenciones, de manera que estos puedan acceder a los cursos que realmente necesiten. Hasta el curso pasado, el único centro educativo con convenio en vigor con la Asociación de Empresarios del PISA era el IES Néstor Almendros de Tomares, sin que los estudiantes de la Atenea y de Juan de Mairena de nuestra ciudad disfrutasen de dicha posibilidad. La realización de las prácticas por parte de los alumnos de dichos centros en Mairena favorecerá su futura contratación por parte de los empresarios, profesionales y autónomos y, además, permitirá la promoción y conservación del talento en el municipio. La exigencia legal de respetar unos criterios de transparencia y objetividad a la hora de contratar personal por parte de nuestro ayuntamiento, sus organismos autónomos y o sociedades participadas, casa perfectamente con la creación de la base de datos, pues a través de esta podrán informarse a todos aquellos usuarios que reúnan los requisitos exigidos sobre la existencia de dicha oferta pública de empleo y las condiciones de la misma. Y en virtud de lo anterior, solicito al Pleno Municipal la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Mairena creará una base de datos de demandantes y oferentes de empleo en la ciudad conforme a estructura acompañada como anexo 1. Dicha base de datos será objetivo de actualización permanente, accesible a través de la página web municipal de forma intuitiva y transparente en su gestión. Segundo, dicha base de datos será promocionada entre los empleadores del municipio, así como puesta a disposición de todos aquellos que implanten su negocio en la ciudad. Tercero, la base de datos será gestionada por técnicos de empleo municipales, quienes, además de asesorar a los usuarios, supervisarán que durante el proceso se respete la Ley Orgánica de Protección de Datos y el resto de normativa aplicable. Cuarto, las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo contrataciones a través del Servicio de Empleo Municipal obtendrán una bonificación del 20% en los impuestos, tasas y precios públicos de Mairena. Dicha bonificación será efectiva mientras se mantenga la relación laboral. Quinto, tales bonificaciones serán acumulables hasta un máximo del 100% de los impuestos, tasas y precios públicos. Sexto, los demandantes de empleo inscritos en la base de datos recibirán, bien directamente o monetizando los planes de formación, la capacitación necesaria para cubrir la oferta existente. Séptimo, el Ayuntamiento promoverá una mesa de diálogo entre los centros de educación secundaria de la localidad que impartan módulos formativos y las asociaciones de empresarios y comerciantes maireneras, para que las prácticas profesionales de los alumnos de tales ciclos se desarrollen preferentemente en la ciudad.
Octavo, las ofertas de empleo público municipal serán remitidas individualmente a través de correo electrónico a los usuarios de la base de datos que cumplan con el perfil profesional requerido. Noveno, la bolsa de empleo municipal será gestionada de forma pública, transparente, eficiente y objetiva, poniendo en valor la información obrante en la base de datos. Décimo, la creación y desarrollo de la base de datos será supervisada por la Comisión de Empleo. Con esta moción pretendemos modernizar el actual sistema de recogida y tratamiento de datos por parte de los servicios de empleo municipal, potenciando la seguridad de la información, la implantación de la administración electrónica, como hacíamos en el punto séptimo del Pleno, la automatización del sistema y de los criterios de selección. Y asimismo pretendemos agilizar los trámites administrativos que sean de recibo. Asimismo, pretendemos liberar a los técnicos municipales de las tareas meramente administrativas, para que estos puedan desarrollar las labores que son propias, potenciando entre los desempleados el autoconocimiento, la motivación para el aprendizaje permanente, la flexibilidad y adaptación al cambio, iniciativa y autonomía, competencias digitales e idiomáticas, planificación, organización y gestión del tiempo, capacidad para analizar el concepto laboral, habilidades sociales, competencia para el trabajo en equipo, etcétera. Además de ello, queremos hacer especial énfasis en la formación continua de los profesionales. Tenemos por norma formar a personas con poca capacitación, lo cual también es oportuno, pero queremos que el Ayuntamiento haga un esfuerzo y ayude a las personas que están mejor capacitadas a acceder a un empleo, es decir, a su empleabilidad. Quienes acuden a Porzuna actualmente, cuyo conocimiento es bastante común entre los ciudadanos de Mairena, lo hacen pensando que es simplemente el acceso a la bolsa de empleo municipal, desconociendo los servicios que prestan. Y, como decía antes, en coherencia con el punto séptimo y considerando que con los presupuestos que hemos calculado, a partir de 15.000 euros sería posible esta actualización de la base de datos, consideramos que es muy positivo para Mairena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vasco. Intervención, señora Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Vamos a ver, yo al leer esta moción pues también me encuentro una serie de disyuntivas. No dudo que la moción está planteada con muy buena fe del señor Vasco y de los ediles de Ciudadanos, pero yo veo distintas incongruencias. Por una parte veo como una duplicidad entre los técnicos municipales de empleo y el Servicio Andaluz de Empleo, porque veo que hay funciones que se van a hacer por las dos partes, con el coste que esto supone, ¿no?, de duplicar el trabajo, de realizarlo dos entes diferentes. Después, por otra parte, también las bonificaciones. Las bonificaciones me parece, vamos, no sé, porque las bonificaciones son del 20% y ponen un punto que llegarían hasta el 100%, cuando una bonificación del 100% tampoco veo que haya posibilidad de eso, y también supongo que el señor interventor tendría algo que decir con esta disminución de ingresos municipales, ¿no? Cuando ya le decíamos en el pleno anterior al Partido Popular que esa bajada del IBI, un ayuntamiento sometido a un plan de ajuste, era difícilmente que pudiera soportarlo. Aparte de estas bonificaciones, independientemente de que las vea complicadas que el ayuntamiento las soporte, Izquierda Unida, por supuesto, no está de acuerdo en unas bonificaciones en las que no se tengan en cuenta las condiciones personales de los demandantes de empleo, ni tampoco las características distintas de los distintos oferentes, ¿no? Porque no es lo mismo un empresario que otro. Hay muchos tipos de empresas y hay muchos tipos de demandantes de empleo también. Después, para lo que a bonificaciones se refiere, y después también en cuando habla de empleo público, pues veo también que ahí se están obviando unos principios de igualdad, de publicidad y de no trato de favor, porque claro, entonces la persona que no, por lo que sea, no pueda inscribirse en esta bolsa de empleo, si se saca una convocatoria de empleo público y no se le manda el correo pertinente, estaría en unas condiciones distintas a la persona que se le avisa por un correo personalizado. Entonces tampoco, o sea, la verdad que la moción tal como está planteada, pues la veo muy complicada de llevar a cabo, vamos, por no decirte imposible. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Intervenciones por otro grupo, si se puede, señor Gelo. Bueno, nosotros un poco en la línea de nuestra compañera María Izquierdo, entendemos que, primero, que no debemos de confundir una moción con un plan integral de empleo. Esto es una bolsa de trabajo lo que estáis proponiendo, no un plan integral de empleo, y se tiene que acotar en el marco en el que está.
Nosotros entendemos que cuando se habla de bonificaciones, estamos hablando en un campo en el que nosotros queremos una garantía social de lo que se está hablando. Y nos movemos en tres ámbitos. Uno, en la garantía de la bolsa. La bolsa de trabajo, que estamos, por supuesto, a favor de que se trabaje y de que se mejore, esto tiene que garantizar unas condiciones de igualdad y de transparencia. Entiendo que las de transparencia, parece que las de igualdad entendemos que no. ¿Por qué? Porque la igualdad no todo el mundo tiene la misma igualdad de base, ni de barrio, ni de salario, ni de posibilidades. Y en esto nos movemos en dos otras opciones, que son la de qué tipo de empresas, como decía la compañera, y qué tipo de empleo y de contrato estamos trabajando. En cuanto hablamos de la empresa, nosotros entendemos que una bonificación tendría que ir en el sentido de la pequeña y mediana empresa, de las cooperativas, de los emprendedores, de los autónomos, beneficiando una red de producción de comercio de alimentos locales o regionales. Empresas que fomenten el reciclaje de residuos, el uso del I+D+I, que premien el ecodiseño, la reducción de la huella de carbono, del consumo hídrico, que apuesten por el consumo justo, por la eficiencia energética, por una economía social, en definitiva. Una apuesta por unas empresas que, Mairena, lleguen a tener lo que es el fomento de la economía del bien común. Nada de esto aparece en esta moción. Cuando referimos a qué tipo de empleo queremos ese control, ese empleo de calidad, un empleo que sea un contrato de durabilidad, que sea justo. Este tipo de empleo que estamos proponiendo tampoco aparece reflejado en la moción. Este control que pierde el ayuntamiento, aunque se regula o está presente, hay una opción directa del empresario directamente con el trabajador. Y ahí perdemos la posibilidad de que se le dé preferencia a determinadas personas, digamos, en conexión del ayuntamiento con asuntos sociales, como pueden ser personas en riesgo de exclusión social, de emergencia social, personas mayores de 45 años o de diversidad funcional, etcétera, etcétera. Como ya sabemos, son personas que necesitan esos trabajos por encima de la otra. O sea que lo de formar, como ha dicho usted, a personas que ya están más formadas, creo que no es la prioridad. La prioridad es ayudar a aquellos sectores sociales que más lo necesitan y que peor lo están pasando en esta dura crisis, que son los sectores, además, que menos empleo o menos garantía de buenos empleos tienen en España y en concreto en Mairena. Por último, ese contrato de calidad en condiciones dignas habría que detallarlo. Yo estoy de acuerdo en que estamos confundiendo y estamos entrando en las competencias del SAE, como ha dicho la compañera. Este plan de empleo que presentáis, que se queda en una emoción de bolsa de trabajo, a mí me suena a un poco escaparate y me suena a marketing, la verdad. Dado que tenemos unas elecciones el día 20, no me gustaría que esta fuera la tónica de mi corporación de aquí al 20 de diciembre. Yo creo que debemos traer temas que de verdad se pueda sacar partido por los marineros y las marineras. Por último, decir que esto es inviable absolutamente sin un informe del interventor. Vamos a ver. Unas bonificaciones acumulables de 20%, se nos cae un presupuesto y no lo hemos calculado, ¿no? Quiero decir, ¿en base a qué somos capaces de decir que se puede dar esta? Se podría dar el caso, para nosotros nefasto, por la ideología que representamos, que una gran empresa contratara masivamente a un grupo de trabajadores y una gran superficie que diera exenta del IBI, por ejemplo. Se podría dar en este caso. Bueno, yo por último decir que yo también insto a que retiren esta moción y que la planteemos en un término de un plan integral de empleo en el que trabajemos todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gelo. Señor Ajenjo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer hincapié en una cosa que me preocupa. Y me preocupa seriamente por lo mismo que dije antes, la responsabilidad que tenemos como representantes de los ciudadanos y en defender los intereses de los ciudadanos, que es antes me decía, me increpaba el señor Vasco, la opinión que yo tenía de la Policía Nacional. Con esta moción lo que deja claro la opinión que tienen de los servicios de esta casa, y más en materia de empleo. Ustedes han vendido como un plan integral una base de datos que con mayor o menor fortuna ya funciona. Flaco favor le hacen a un amigo en común, que es Luis Pellegrí, que estuvo a cargo durante los últimos 4 años, y por eso pongo yo aquí de manifiesto que esto ya funcionaba, porque no es que en los últimos 4 años, venía de mucho antes, pero que antes hablaba mi compañero Ricardo Tarno de la piedra filosofal, y es que parece que ustedes también, cada vez que hablan, encuentran una piedra filosofal.
La base de datos funciona, con mayor o menor fortuna, insisto, ya se generan esas oportunidades. Así era, por lo menos en el anterior mandato, cuando ya heredamos una mecánica que estaba dando buenos resultados en la medida de lo posible, en la medida de que la gente, los empresarios, utilizaban la herramienta. Fíjense ustedes, se utilizaba la herramienta que se llegó a establecer un sistema de cooperación entre ayuntamiento y empresas, por los cuales el ayuntamiento pagaba la mitad de la seguridad social y la mitad del salario de la persona que entraba a formar parte de prácticas. Y de verdad me asusta el desconocimiento porque no solo están demostrando que no desconocen determinadas herramientas que ya existen en esta casa y que aplican con mucha profesionalidad trabajadores del ayuntamiento, sino que además desconocen que ya existen bonificaciones fiscales en las ordenanzas, en esas ordenanzas que usted también se estudió en el último pleno anterior, que ya premian la contratación, tanto en el ICIO, como en el IBI, como en el IAE. Ya existen bonificaciones por la contratación de personas, cosa que no hacía falta resaltar. Pero insisto, con esta moción lo que pone en evidencia la labor que hacen el equipo de la Delegación de Empleo, por lo menos hasta ahora, donde se están aplicando itinerarios de inserción laboral, donde la búsqueda activa de empleo, no solo para personas que se encuentren en situación, digamos, casi de exclusión social, sino para personas formadas, también se les está brindando una oportunidad de abrir su capacidad. Por lo tanto, este plan tan rimbombante que ustedes venden como plan de empleabilidad, y a última hora es una bolsa de empleo, una base de datos que ya existe, me parece que es un poco falta de seriedad y un poco de tomadura de pelo a los vecinos. Y de verdad, insisto, vamos a dejar de exponer como verdades absolutas algunas medidas o algunas afirmaciones que usted pone aquí. Existe una sociedad de desarrollo, que es SODECESA, que hasta ahora era el órgano instrumental donde se daban los cursos de formación, donde estaban representados o donde están representados los empresarios del PISA. Y en el Consejo de Administración de SODECESA se votaban los cursos de formación que se iban a impartir por parte de este ayuntamiento. Y ahí los empresarios tenían su voz y tienen su voto. Por lo tanto, ustedes no han descubierto nada. Nosotros tampoco, porque esto se venía realizando ya de tiempo. Pero no vamos a negar que ustedes traen aquí una cosa como si la estuvieran descubriendo ahora, cuando esto ya se venía realizando con anterioridad. Y después, una cosa que sí me gustaría recalcar, que usted hace cuestión de 8 minutos me ha llamado irresponsable porque yo solicitaba que bajaran el IBI un 5% sin ningún informe. ¿Usted entonces qué es? Solicitando una excepción del 100%. Entonces usted, si yo soy un irresponsable por un 5%, ¿usted qué es? Y por último, ya que usted, señor Vasco y su equipo, estuvo tan informado por parte del señor delegado en la última moción que presentó el Partido Popular sobre el IBI, le pido que para esta moción también le hubiese pedido los apuntes al señor León, que lo hubiese explicado. Todo lo que usted pone aquí se lo hubiese explicado el señor León también se lo hubiese explicado, también como le explicó lo del IBI. Y ustedes hubiesen ahorrado con toda seguridad esta moción. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. El León, o el señor Pablo, que tiene el insigne, creo que orgullo de tener el apellido de quien lo tiene, que es el señor León, primer alcalde democrático de esta ciudad. Al final no voy a poder hablar, señor presidente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Yo agradezco, en primer lugar, que los grupos políticos en general, y en este caso el señor Ajenjo en particular, consideren que mi capacidad de diálogo está por encima de algunas cosas. Efectivamente, mi capacidad de diálogo es real y es cierta. Y por eso, en determinados momentos, no entiendo determinadas actuaciones por parte de cualquier grupo político. Me estoy refiriendo ahora al de Ciudadanos porque estamos en su moción. Yo voy a intentar, técnicamente, aparte de explicar nuestra postura, voy a intentar técnicamente exponer por qué considero que el grupo de Ciudadanos, en este caso, ha actuado con una absoluta falta de desconocimiento de lo que es el sistema de
de conocimiento que el Grupo de Ciudadanos ha mostrado sobre el sistema de empleabilidad de este municipio. Pero voy más allá. A mí me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta la absoluta falta de respeto que han tenido con esta moción, no solo para los técnicos del área de empleo, sino para muchos de los trabajadores y de las trabajadoras de este ayuntamiento. Me parecen inadmisibles algunas apreciaciones que en el escribir pues pasan, pero cuando uno lo lee, cuando uno vive diariamente lo que es el sistema de empleabilidad de este ayuntamiento y lo que es el trabajo de las personas que se dedican a ello, duele un poco. De modo que las ayudas sociales que presta el ayuntamiento no son ni las idóneas ni las suficientes. De modo que tenemos que afrontar el problema de desempleo desde todos los ámbitos, creando una base de datos. El ámbito de la base de datos, yo no sé cuál es ahí el momento, todos los ámbitos. Pero claro, es que resulta que las necesidades reales del mercado de trabajo se tienen que gestionar de manera adecuada, porque hasta ahora no han sido gestionadas de manera adecuada. Las competencias de empleo permiten desarrollar una base de datos que conforme a unos criterios objetivables, como si ahora mismo los criterios fueran subjetivos. De modo que ahora, como mucha gente va diciendo por la calle, y cada vez que alguien me lo dice, yo tengo que decir que es mentira, en cualquiera de los periodos que este gobierno, que este ayuntamiento, perdón, ha actuado en materia de empleo, en cualquiera de los periodos, es absolutamente falso que haya habido aquí ningún dedo que lleve o traiga a las personas a los planes de empleo de este ayuntamiento. Todos son medidas objetivables y están en un tablón de anuncio colgado. No me estoy inventando nada. Cada vez que se ha puesto en marcha la contratación de personas por un plan de empleo, sea del ayuntamiento, sea de la Diputación o sea de la Junta, aparece en el tablón de anuncios con los criterios objetivables. Me parece que denigran mucho. Pero bueno, voy a intentar evitar todo lo que me produce de indignación, pero técnicamente, atendiendo ya a la moción. El Ayuntamiento de Mairena ya tiene una base de datos, tanto de demandantes como de oferentes de empleo. Esa base de datos se actualiza periódicamente, concretamente en el caso de los demandantes, cada 6 meses. En el caso de los oferentes, cada vez que viene una oferta nueva, se actualiza también la base de datos. Esa base de datos se promociona entre los empleadores. No tengo por qué decirlo, pero lo digo. Conocen perfectamente, los empresarios del PISA y de Mairena en general, conocen perfectamente dónde está por zona y qué es lo que hace. Es gestionada por los técnicos de empleo municipales, no lo será, es que lo es, por los técnicos de empleo municipales, quienes, además de asesorar a los usuarios, que lo hacen, supervisan perfectamente que se cumpla la Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo hacen, no tienen por qué hacerlo en un futuro. Además, los demandantes de empleo reciben formación. No la monetizamos, podría ser mejorable, pero reciben perfectamente la formación que necesitan porque los técnicos de empleo tienen comunicación constante con los empresarios sobre qué formación necesitan. Le voy a decir una cosa en el punto 8, que dice que las ofertas de empleo público municipal serán remitidas individualmente a través de correo electrónico a los usuarios de la base de datos. No son remitidas por correo, se les llama por teléfono a las personas para que vengan al área de empleo que está en Porzuna y no se les informa sobre que hay una oferta de empleo, es que se les cita, se les prepara, se les hace un seguimiento posterior. Es que los técnicos, eso que a lo mejor no hacen de manera adecuada su trabajo, los técnicos les dicen cómo tiene que ir vestido, en qué va a versar la entrevista. Es que no es solamente un servicio de intermediación, es que hay un trabajo muy grande ahí. Es que mensualmente, anualmente, pueden pasar más de 700 personas, muchas más, pero yo no me voy a pegar aquí el gustazo. 700 personas. Cuando hay un plan de empleo, entre 500 y 700, pero yo no me quito los planes de empleo. Diariamente, para preguntar por posibilidades de trabajo, allí puede haber entre 25 y 40 personas según los periodos. Y esas 25 o 40 personas tienen un seguimiento
personalizado a través de la oficina de Andalucía Orienta, que nosotros tenemos el convenio con la Junta, o a través de los propios trabajadores del área de empleo, que son estructuras del ayuntamiento, porque se les hace un seguimiento, se les da formación, se les da tutorización, se les prepara para las entrevistas, se les prepara los currículum. Preparan los currículum en los ordenadores que hay allí en las aulas de formación con la tutorización de los... Es que allí no, el Cascayo no es un servicio de intermediación. Por cierto, vamos a aplicar términos. No es una bolsa de empleo, aquello es una base de datos de personas que están desempleadas y requieren de nuestro servicio. Reitero otra cosa que se ha dicho ya aquí. Tienen ustedes el gusto de seguir llamándolo cuando yo ya se lo avisé a usted personalmente. Un plan integral por la empleabilidad en Mairena no es una base de datos, señor Vasco. Ni siquiera un conjunto de bonificaciones que, por cierto, menos mal que al final pone de Mairena, porque dice todos los impuestos, tasas y precios públicos del empresario o empleador, todos. Además, mientras dure la relación laboral, de modo que si el trabajador es indefinido, estamos buenos. Ya no paga ese tío el 20% por lo menos. Hombre, a mí me parece, de verdad, en este sentido, después de haber tenido un debate previo en el que usted fue perfectamente informado sobre los aspectos técnicos de la bajada de impuestos, me parece una temeridad venir aquí a lanzar esto sin haber antes consultado, como le dije al señor Ajenjo y al señor Tarno en el debate anterior, hombre, sin haberlo consultado y sin haber consensuado, que sabe usted que vamos a consensuar las ordenanzas porque es de obligado cumplimiento por parte de un grupo que no es mayoritario, o sea, que no tiene unanimidad, es de obligado cumplimiento. ¿Que necesitan incentivos? Yo estoy de acuerdo. ¿Que necesitan incentivos para contratar? No, perdón. Un empresario tiene que tener la necesidad de contratar y nosotros se lo vamos a facilitar, pero nosotros no vamos a incentivar la contratación porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Exactamente igual que los planes de empleo. ¿Que hay que mejorar la base de datos? Pues seguramente. ¿Que hay que mejorar los canales de comunicación y de información? Pues seguramente. ¿Que entre todos lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer? Pues sin ninguna duda. Pero en este caso es que yo creo que se han lanzado a una piscina que además está medio llena y además con unas palabras que yo creo que son más un titular en prensa o en las redes sociales más que una realidad de lo que son los sistemas de empleabilidad de cualquier ayuntamiento y de este en concreto. Gracias. Muchísimas gracias, señor León. Entramos en el segundo turno, si lo consideran ustedes oportuno. Señora Izquierdo, ¿quiere intervenir? Bueno, yo lo mismo, yo suelo decirle al señor Vasco que si ve la posibilidad de retirar la moción tal como está y que nos sentemos todos los grupos en una mesa y trabajemos pues por favorecer la empleabilidad en Mairena. Muchísimas gracias. Señor Vasco, se la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Lo que está claro es que me explico, pero mal no, lo siguiente. Mal no, lo siguiente. Empezando por lo último, porque de verdad que lo del señor León es de órdago, es de órdago. El párrafo literal dice lo siguiente, señor León, es que aquí la lectura comprensiva andamos un poco regular. Las ayudas sociales que prestan el ayuntamiento y las demás instituciones públicas y privadas sirven para paliar la situación de precariedad actual, pero no son las idóneas, ni tampoco son suficientes para dar solución definitiva al empobrecimiento que conllevan estas cifras de paro. De eso a poner en cuestión el trabajo de los servicios sociales, hay 3 pueblos de diferencia entre una cosa y otra. Aquí de verdad que llaman al diálogo y lo agradecemos, pero es que todos los grupos políticos tienen esta moción desde antes de ser registrada. Se la pasamos a todos hace una semana. Simplemente recibí una llamada de la señora Abad diciendo que querían concretar qué tipo de contratos hacían para bonificarlo. Perfecto. No nos llegó, no les dio tiempo o no pudieron hacerlo. Y el señor León, que el martes por la noche dice que retiremos la moción porque no les parece bien. Insisto, si quieren diálogo, si tienen voluntad de centrarse en el tema del empleo, podrían haberlo hecho. Desde el 13 de junio, que está constituida esta corporación, ningún grupo ha entendido oportuno traer ninguna moción para hablar del tema del empleo. Y todos los aquí presentes hemos reconocido que es muy mejorable el sistema actual. Ninguna moción hasta la fecha, ni del equipo de gobierno, ni de ningún partido de la oposición.
El sistema que tenemos, señor León, es un sistema obsoleto, es un sistema de otro siglo. Lo que tenemos, me recordaba en el despacho del señor alcalde, que lo que estábamos hablando era de un cajón, dijo, o de un contenedor, ¿verdad? De un contenedor. Me dijo que hablábamos de un contenedor y no hablábamos del contenido. Es que nuestra actual base de datos es efectivamente eso, es un contenedor donde se depositan currículum sin ningún sistema. ¿Qué queremos? Queremos que automáticamente funcione. No queremos que los técnicos dediquen tiempo a ver qué ofertas cuadran con la demanda de empleo. Queremos que cuando un empresario publique una oferta, automáticamente llegue aquello que cumpla los criterios, sin que tenga que pasar por los técnicos de empleo. Que los técnicos se centren, como dije al principio, que parece no haberlo escuchado, en todos los elementos de empleabilidad de los ciudadanos. Atendiendo a las precisiones que hace la compañera de Izquierda Unida. Habla de duplicidad con el Servicio Andaluz de Empleo. Hablamos de coordinación de las funciones municipales con las que desempeña el Servicio Andaluz de Empleo. En cuanto a las bonificaciones, son perfectamente posibles. Las bonificaciones, como ha manifestado el señor Ajenjo, existen y vienen previstas legalmente. Bonificaciones en el artículo 74, 2 quater de la Ley de Hacienda Reguladora de Haciendas Locales, aún en vigor, reconoce que aquellos inmuebles que desarrollen actividades económicas, existen unos cuantos de opciones, entre ellas las que fomento del empleo puedan tener bonificaciones de hasta el 95% en el IBE. El 88.1b habla lo mismo en cuanto al IAE, el impuesto de actividades económicas. El 95, en fin, del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, en el artículo 103.2a de la misma norma, también lo permite. Claro que hablo de impuestos, tasas y precios públicos, señor León, porque el IBI, el IAE, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el ICIO son impuestos municipales. En cuanto a las condiciones para que hablaban los grupos de Si se puede y de Izquierda Unida, para que las condiciones especiales de empleador y empleado para que se apliquen las bonificaciones, pues estábamos abiertos al debate, por eso se lo enviamos. Por eso le enviamos esto el jueves y lo presentamos el lunes, porque estábamos abiertos al diálogo con todos los grupos. Pero no hemos recibido respuesta de ninguno. En cuanto al empleo público, por eso decía al principio que no me debo explicar demasiado bien. La llamamos moción integral porque hablamos de, por un lado, actualizar la base de datos, modernizar la base de datos y hacer una base de datos en proporción a la que hemos definido antes del artículo, en el punto 7 del reglamento, una moción del siglo XXI, una moción automatizada que no haga que los técnicos de empleo pierdan el tiempo en valorar quién se ajusta o no a un perfil, que no es tan complicado. Además, hablamos también de la bolsa de empleo, porque son cosas diferentes. Hablamos de la base de datos y de la bolsa de empleo. La bolsa de empleo es simplemente para el empleo público, pero que también hablamos del empleo privado. Queremos crear, señor León, no un contenedor, sino un infojob, que resulta que es lo que uno se encuentra pegado en las paredes cuando va al servicio de empleo. Anuncios de infojob pegados en las paredes. Muy interesante, muy interesante. Respecto a si se puede, lo mismo. La bolsa de trabajo y la base de datos son cosas diferentes, por eso llamamos integral, y porque también hablamos de formación, y porque también hablamos de bonificación, y porque también hablamos de práctica profesionalizante, por eso lo llamamos integral. ¿Podría ser mejorable? Pues probablemente. Por eso se lo enviamos a los grupos para que nos ayudasen a mejorar la moción, pero nadie ha entendido oportuno. El tipo de empresa, economía social, pues me remito a lo mismo. Podríamos haberlo discutido y haberlo incorporado probablemente. La durabilidad, dice que no aparece, sí que aparece. Se mantiene, como ha dicho el señor León, mientras mantenga el puesto de trabajo. Es que económicamente no es viable, porque para el ayuntamiento significa un gasto, claro. Y también significa un gasto bonificarle la piscina, y bonificarle el IBI, bonificarle los impuestos y el resto de tasas públicas, porque están en desempleo. ¿Qué queremos? ¿Darle el pez o enseñarle a pescar? En cuanto al intervencionismo público, pues es lo que queremos evitar intervencionismo público. Ustedes piensan que el ayuntamiento tiene que estar metido en todo, controlarlo todo. Pensamos que no, que tanto los empleadores como los empleados son mayores de edad y que perfectamente pueden relacionarse entre sí sin que el ayuntamiento esté por medio, siempre que no sea imprescindible. No formar a los formados. Señor Gelo, usted conocerá a muchos amigos, porque somos de la misma edad, tenemos muchos compañeros seguros y muchos conocidos que han tenido que marcharse de este país, que se nos va el talento a borbotones por los aeropuertos y pensamos que no hace falta ayudar y complementar la formación de las personas que tienen una educación superior. Nosotros pensamos que sí, que es importante incidir en las personas sin recursos, sí, pero que tampoco podemos olvidar a quienes tienen una educación superior, porque muchos de ellos tienen que marcharse de aquí.
Me habla de una moción de escaparate y de marketing. Si fuera de escaparate y de marketing, la registro el lunes y no se la paso a nadie. Espero al último momento, la presento y hago la foto. Ah, no me la han aprobado, no les interesa el empleo. Ah, la he aprobado. Que miren a la cara de los marineros y les digan que no tienen nada que proponer ninguno de los grupos sobre materia de empleo. Porque nadie ha traído aquí nada de empleo hasta que lo hemos traído nosotros. El Partido Popular. Tienen una mala opinión del servicio de empleo. No, vuelvo a lo mismo. Los técnicos tienen que dedicarse a trabajar para, como decía el señor León, para el acompañamiento y para completar la formación de las personas que lo necesiten. Pero no tienen que estar para ver si tal persona o cual reúne los datos que necesita un oferente de empleo. Oiga, por favor, están para otras cosas. Que dice que ya funcionaba, claro que funcionaba, pero con deficiencia. Por eso queremos mejorarlo. Y queremos mejorarlo en todos los extremos. ¿Existen bonificaciones? Pues sí, y queremos actualizarlas, porque con un 27% de paro, yo la verdad que no me atrevería a decir que el sistema funciona. No me atrevería a decir que el sistema funciona. Obviamente no es culpa de los técnicos municipales, ni exclusivamente del ayuntamiento, pero no ponemos nuestro granito de arena para que funcione. Ninguno lo hace. Y al señor León hoy, en Ariete, se lo han dicho claramente. Si tanto conocen los empresarios, ¿cómo que le han pedido hoy que cree algo similar a esto? ¿Cómo le han demandado hoy que exista un sitio donde los empresarios puedan ofrecer el puesto y sí que en intermediación del ayuntamiento contacten con los empresarios? Se lo han pedido hoy, señor León, se lo han pedido hoy, se lo han pedido hoy. Igual que le han pedido las bonificaciones, igual que le han pedido que se impliquen. Pero es que no queremos oír, no queremos oír. Parece que por venir de Ciudadanos no queremos escuchar la moción, no queremos que se ponga nadie la medalla. No hablamos de medalla, hablamos de propuestas y hablamos de iniciativas. Nosotros hemos empezado hablando de empleo. Aquí otros prefieren hablar del sexo de los ángeles, nosotros no. Creemos que esto es mucho más práctico, creemos que esto es iniciativa interesante para los ciudadanos y que para nada hemos puesto en cuestión a los técnicos de empleo y que la interpretación que quiere hacer el Partido Socialista, tergiversando nuestras palabras, para nada, repito, para nada, se corresponde con lo que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Grupo, si se puede, Mairena, señor Gelo. Sí, bueno, hablar directamente, que vuelve a reiterar en el tema de la conexión directa entre el trabajador y el empresario, y es algo que nosotros, ideológicamente, estamos en contra. O sea, lo volvemos a reiterar. Era uno de los motivos por los que queríamos dialogar. Nuestra asamblea, como ya sabéis, tenemos un procedimiento distinto del resto de grupos. Nuestra asamblea decide exactamente lo que se va a votar a pleno y hasta el miércoles por la tarde, porque como van surgiendo los últimos acontecimientos, cada vez tenemos más premura, hasta el miércoles por la tarde, que es cuando convocamos la asamblea, no se decide absolutamente nada. La asamblea creyó completamente improcedente esta moción y de ahí que rompiéramos el diálogo. Además hay otro motivo, hay un resquemor en esta asamblea nuestra y lo voy a llevar a pleno, que es que cuando hablamos de confluir el diálogo nos gusta que gane la ciudadanía. Y cuando se hacen apropiaciones, como pasó la pasada vez con la Declaración Institucional de los Refugiados, y aparece en prensa, y ahí sí podemos hablar de medalla, colgándose la medalla al grupo de ciudadanos, esto duele. Duele porque además la intención no era esta de ningún grupo y todos trabajamos por ello y no nos parece ni correcto ni que va en función de lo que pedía esa moción, que era, se llegó a hacer una declaración institucional precisamente, y la leyó el secretario precisamente para que fuera apartidista. Por último, y ya que atañes a nuestra edad, estoy de acuerdo con que hace falta mucha formación de los formados, pero es que ha hablado de prioridad y la prioridad no es esa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Gelo. Señor Tano, Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Yo creo que hay que ser en la vida coherente. Nos traen antes una moción de política de Estado, interior, de decisiones del Ministerio del Interior, cuando nos decían, y ahora de empleo, que es una competencia muy importante para este país, pero que es una competencia, las políticas activas de empleo de la comunidad autónoma. Son políticas las que tienen que impulsar el empleo, que tiene que impulsar la comunidad autónoma. Claro que en el ayuntamiento tenemos muchas cosas que hacer. Se han hecho y estoy seguro que se van a seguir haciendo con el apoyo de todos. Miren, hoy se ha publicado la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre del año 2015. La tasa de desempleo en España es del 21,18%. La de Andalucía, el 31,23%. Y la de la Comunidad Autónoma de Madrid,
el 16,27%, 15 puntos menos que Andalucía. Y Ciudadanos, que está tan preocupado por el empleo, ¿qué hace? Consolidar un proyecto que no genera empleo de 30 años en Andalucía, aprobando en los presupuestos de la Junta en el Parlamento andaluz y poniendo trabas al presupuesto en la Comunidad de Madrid. Porque como hay 15 puntos de empleo, ustedes están en contra de lo que hacen, crean riqueza y empleo y mantienen un sistema como es el sistema de 30 años del Partido Socialista en Andalucía, que no lleva a ninguna parte. Cualquier empresario de Mairena le dirá a usted: estoy preocupado por si fallezco, ¿qué va a pasar de mi empresa? Porque tengo que pagar un enorme impuesto de sucesiones y donaciones, que ustedes se niegan a quitar en el Parlamento de Andalucía. Ustedes, señor Vasco, yo le tengo a usted un enorme respeto. Jamás le interrumpo en ninguna intervención. Jamás. Jamás. A ni a usted, ni a nadie. Mire, ustedes en el Parlamento de Andalucía ayer se negaron a aprobar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que es muy importante para el empresariado y para la creación de riqueza. Ustedes en el presupuesto de la Junta no han firmado ninguna actividad que suponga reducción de impuestos a las empresas. Y ustedes quieren que lo hagamos en el Ayuntamiento de Mairena. Un empresario que contrata a 5 trabajadores indefinidos en Mairena nunca más volverá a pagar impuestos, por la teoría del señor Vasco. Y el esfuerzo hay que hacerlo entre todos. Porque yo entiendo a todo el mundo. Yo quiero que el empresario quiere pagar menos impuestos. Yo también quiero pagar menos impuestos. Pero también el empresario quiere más infraestructura, mejor alumbrado, más seguridad, pasarelas, más autovías. ¿Y eso cómo se paga? ¿Eso cómo se paga? Ustedes tienen un mecanismo fantástico, que es los diputados que le han dado los andaluces para mejorar la empleabilidad en Andalucía, que es una lacra. Nada que ver con el resto de España. Y ustedes han decidido mantener una política continuista que lleva al desempleo y a la ruina a los andaluces. Y aquí quieren justificarse con mocioncitas en los ayuntamientos. Tienen la posibilidad, porque tienen la sartén por el mango, de en el Parlamento de Andalucía transformar las políticas activas de empleo. Hemos sufrido, aquí hay algunos técnicos que lo han sufrido conmigo y otros fuera, hemos sufrido, por ejemplo, con algunos planes especiales de empleo, el mal funcionamiento, porque hay veces que las administraciones funcionan mal. Y yo recuerdo cómo aquí han tenido que venir algunas personas a pedir disculpas por el mal funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo. Ha habido programas donde no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Tienen ustedes la oportunidad de mejorarlo. Toda la oportunidad. Pero han decidido continuar, mantener. Entonces, de verdad, si usted cree en el empleo, vaya con su ejecutiva de Mairena a ver al señor Marín, zarandéale y le dice al señor Marín que haga unos presupuestos que sean buenos para el empleo en Andalucía. Unos presupuestos que no ya como la media nacional, ni siquiera como la madrileña, pero bueno, unos presupuestos que hagan posible que las tasas de desempleo en nuestra comunidad autónoma sean un poquito menor de las que son. 31,23% hoy, frente al 16,27% en Madrid. Y ustedes apoyan las políticas del 31,23% y le ponen todas las chinas del mundo a las políticas que han conseguido que en Madrid haya un 16,27% de desempleo. Pues sigan presentando mociones, señor Vasco. Muchísimas gracias, señor Tano. Señor León. Muchas gracias. Señor Vasco, cuando recibimos la moción, recibimos un plan integral, por la empleabilidad, nos empeñamos en enmendar la moción y en presentar nuestras propuestas y tal. Lo que pasa es que al final entendimos que esta moción no se puede enmendar. Es que tendríamos que haber enmendado hasta el argumentario. Es que yo les repito que ustedes faltan a la verdad y faltan al respeto, incluso en el argumentario. Entonces, tendríamos que haber enmendado tantas cosas que creo que dejaríamos solo un punto. Con lo cual,
Nos pusimos en contacto con ustedes que acaban de decir que nadie se puso en contacto. Sí, señor, si se puede, Mairena lo ha dicho, yo lo he dicho. Nos pusimos en contacto y yo no le dije que retirara la moción porque no la veíamos, no. Yo les puse anteriormente, y el martes, les puse por qué lo considerábamos. Porque, le vuelvo a repetir, yo creo en el diálogo, en el informal, en el formal, en el que se da en las comisiones y en el que se da en el pleno. Usted sabía que se iba a convocar la Comisión Informativa de Empleo. El alcalde se mete mucho conmigo porque dice que soy un bocaza, pero es que a mí me gusta hacer las cosas con esa capacidad de diálogo que a veces, pues sí que es verdad, que tengo que callarme. Usted sabía que íbamos a convocar la Comisión Informativa de Empleo para constituirla y para empezar a hablar de un plan, yo no le digo plan porque ya no le voy a decir plan, un programa integral de empleo, donde no se olvidara ningún colectivo, donde no se olvidara a los que están en exclusión social, a los que están cualificados, a los que tienen un desarrollo profesional previo y hay que volver a insertarlos en el mercado de trabajo, a los que acaban de salir al mercado de trabajo y no tienen posibilidad de entrar, a los que salieron y por edad no pueden volver a entrar, incluso a los emprendedores que deciden montar su propio negocio, que usted aquí no los nombra para nada. Pues nosotros, claro que sí que vamos a presentar un programa municipal por la empleabilidad, pues claro que sí, y lo sabía. Pero aún así, le digo, existió todo el diálogo. Por favor, yo le voy a pedir también que no haga victimismo del debate, es decir, ni aquí nadie está en contra suya, ni aquí nadie le hace daño, ni aquí nadie va contra Ciudadanos. Estamos estableciendo un debate en el que ninguno de los grupos políticos entiende su propuesta. Ninguno de los grupos políticos está de acuerdo con la mayor parte de sus proposiciones y, por lo tanto, hombre, intente usted también pararse, pensar y averiguar en qué ha fallado para mejorar. En cuanto a la verdad o la mentira, bueno, pues cada uno da opiniones. Yo no miento ni digo la verdad. Yo doy mi opinión. Esta mañana es verdad que ha habido en el Centro Ariete un debate muy interesante sobre el futuro del PISA y del tejido empresarial en Mairena, y es verdad que una persona dijo que no sabía porque no había aquí un servicio de intermediación entre empresarios y trabajadores, pero los propios compañeros que había allí le dijeron, sí lo hay, porque mucha gente lo ha usado ya en PISA, todos los días, mucha gente, incluso de otros pueblos. Aquí han llamado, usted lo sabe, el señor Gero seguro que lo sabe, aquí han llamado una empresa que se va a Chile a construir la mayor planta de energía fotovoltaica al desierto de Atacama y ha llamado a los servicios de empleo de Mairena porque necesitaban gente. Y las empresas llaman diariamente, más grandes, más pequeñas, con mayor grado de ajuste a lo que podemos ofrecerle o con menor grado, pero llaman todos los días. Ese mismo individuo después habló conmigo y dice, yo es que lo busqué en el ayuntamiento y ponía que en Porzuna, pero es que yo no sé dónde está Porzuna. Los empresarios que había en el encuentro este que ha habido no han hablado de bajar los impuestos. Algunos sí, claro. Pero si usted recuerda que estaba allí, si usted recuerda, la mayor parte de ellos lo que establecían era facilidades en el pago, fraccionamiento, aplazamiento, un poco de dejarle iniciar el negocio sin la presión adicional de las tasas, de las licencias y de los precios y de los impuestos, para poder iniciar su negocio, que ellos no... Creo que uno ha dicho incluso, los impuestos yo los veo bien, si me los bajas mejor. Lo que me molesta es tener que pagarlo todo de golpe al principio. Como se va a levantar un acta de aquello, igual que de esto, quedará ahí. La propuesta de base de datos que usted hace elimina por completo a los servicios de empleo en el sistema. Es decir, usted establece, como ya lo ha retratado públicamente, usted establece un infojob. Es decir, el empresario pincha en su ordenador, el ordenador le da lo que él quiere y él directamente por correo electrónico se pone en contacto con los alumnos. Y se olvida usted de todo lo que he dicho al principio, de los procesos que se generan a nivel individual con las personas que llegan
a recibir atención al servicio de empleo que está en Portuna. El itinerario formativo de preparación personal y de preparación profesional lo obvia usted, porque claro, a eso me refería yo cuando le decía que era un contenedor. Lo importante no es dónde se encuentran los datos, lo importante es que las personas que trabajan por el empleo en Mairena hagan un acompañamiento, no solo hasta que se encuentre el empleo, sino incluso después. Que le repito, que cuando un empresario consigue un contrato gracias al trabajo de los servicios de empleo, los servicios de empleo están después en contacto permanente con ese empresario para ver si sigue la persona contratada, para ver cuál es la evaluación del empresario respecto del trabajo de esa persona. Es que un InfoYo es un contenedor automatizado que evita el factor humano en las condiciones de empleabilidad de un municipio. Y este grupo no es lo que quiere. Este grupo quiere que haya una atención, un itinerario, que haya una preparación a la empleabilidad. El que ya ha trabajado y está parado necesita a lo mejor recualificarse y eso no se lo da InfoYo. El que no ha trabajado y tiene una necesidad imperiosa de trabajar, no acude a InfoYo, acude al ayuntamiento, acude a los que pueden ayudarle personalmente. Y esa es la misión que nosotros desde el Servicio de Empleo y, por supuesto, desde cualquiera de los compañeros y compañeras que tenemos en este grupo político, estamos dispuestos a comprometernos. Y por último, si nosotros hubiéramos podido enmendar de alguna manera esta moción, ya le digo, no tiene enmienda. Por eso le pedía, por favor, que la retirara. Pero si nosotros hubiéramos podido enmendarla, le hubiéramos propuesto la constitución de la Comisión de Empleo, como ya tienen en sus correos electrónicos, el consenso entre todos y sin publicidad en Facebook, en Twitter, antes de llegar a acuerdo, de un programa municipal por la empleabilidad, la búsqueda de un convenio con la Junta, que existe, está normalizado, pero tenemos que solicitarlo, para promover una agencia de colocación en el Ayuntamiento de Mairena de las Jarafes, con lo cual nos evitaríamos cualquier base de datos, porque tendríamos acceso a los datos que proporciona el SAE. Y por último, la realización de un seguimiento efectivo a la hora de calibrar no solo la eficacia de la base de datos, señor Vasco, sino la eficacia de los distintos planes formativos de empleo y de emprendimiento que se hicieran desde este ayuntamiento. Esta va a ser la propuesta que hagamos. En este caso, esta moción no podemos ni siquiera enmendarla, así que votaremos que no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor León. Entiendo que no retira la propuesta, señor Vasco, los argumentos. Vale, pues acá vamos el debate y van a permitir unas palabras. Creo que la primera preocupación de todos los que estamos aquí es el empleo. Es la principal preocupación, seguro, que entre los ciudadanos y ciudadanas de Mairena, seguro, porque son muchos los que atiendo en el despacho cada día que no encuentran auxilio, ni empleo, ni capacidad de emplearse. Por tanto, no creo que sea el mecanismo la utilización ni tan siquiera en un marco de responsabilidad partidaria, sino que debe ser un compromiso de todos. Así se lo hago ver al conjunto de la corporación. El desempleo genera desigualdad y, si me apuran, decirle, por muchos datos de la EPA que haya, que incluso los contratos hoy generan desigualdad. El desempleo genera desigualdad, pero incluso el empleo que se está generando genera a su vez desigualdad. La situación de la contratación por horas, la situación de la ausencia de servicio y de responsabilidad en torno a logros sociales que este país ha tenido en el entorno laboral han sido lapidados en los últimos años. Por tanto, decirle, incluso trasladarle, que eso tiene que ser visto, contemplado y además analizado por todos y cada uno de los que conforman y conformarán la Comisión Local de Empleo. La empleabilidad de la mujer, el porcentaje de empleabilidad de formación, el porcentaje de competencia formativa para atender a las ofertas, el porcentaje de la realidad de inversión y de capacitación profesional del empresario, el porcentaje ni tan siquiera de los autónomos de Mairena, el porcentaje de la exclusión social, el porcentaje de los monitores y de la gente mayor de 50 años que no encuentra hoy horizonte posible a la empleabilidad, tienen que ser fruto del debate tranquilo, sereno y, desde luego, del desarrollo de un plan de empleabilidad
o de un programa de empleabilidad. Que a la vez tiene que ir acompañado de una cosa que creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, que son los ceros en un presupuesto, de un compromiso cierto para desarrollar o apoyar esas políticas de empleo. Y ese marco, una vez que lo establezcamos entre todos, tiene que establecerse en un nivel de competencia de esta corporación para que sea transparente, abierto y solvente. El que les habla, que es presidente de esta corporación y alcalde de Mairena, no quiero recibir en el conjunto de la ciudadanía esa visión que a veces se otorga, que es que si el alcalde quiere, te contrata. Pues esa situación de escenario de responsabilidad tiene que ser a que, si la corporación así lo dicta, establecerá unas normas y requisitos que sean transparentes y solventes para saber quién accede a oportunidades y a la empleabilidad. Nos queda mucho por recorrer, pero así decirlo también, que ni tan siquiera tampoco arroguemos por las posiciones de cada uno la capacidad que tiene en este caso el Grupo Ciudadanos de presentar cuantas opciones y posiciones considere oportunas a este Pleno. Lo creo legítimo, loable y además en atención a sus capacidades. Y en este caso también no estigmatizarle porque apoye en determinado momento al Gobierno andaluz en un hábito de responsabilidad, cuando en el mismo grado lo hace al Gobierno de Madrid, y parece que aquí no se dice tampoco. Por tanto, aprobemos, establezcamos un camino entre todos. ¿Posibilitando qué? Pues lo que seguro estamos buscando todos, que es ese aliento, ese auxilio y esa necesidad al conjunto de vecinos y vecinas que ahora mismo ven el horizonte oscuro, o mejor dicho, no ven horizonte. Y ese es el trabajo que nos queda con hacer, con ayuda de todos y, desde luego, también con la ayuda de los empresarios. Pero, insisto, con publicidad, con transparencia y con la participación de todos. Muchísimas gracias, compañeros de corporación. Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Muchísimas gracias, compañeros de corporación. Queda rechazado.